Hoy estamos recordando a quien es el santo patrono de las almas del purgatorio y que es San Nicolás de Tolentino, quien murió el año 1305 y fue sacerdote agustino. San Nicolás de Tolentino es considerado también uno de los grandes místicos de la Iglesia. De hecho, cuando él se murió y se abrió el proceso de su canonización, se certificaron más de 300 milagros obrados por intercesión de San Nicolás de Tolentino. Y es invocado sobre todo por las almas del purgatorio. Le pedimos a San Nicolás de Tolentino que interceda ante Jesús por nuestros familiares difuntos especialmente. En la vida de San Nicolás de Tolentino se relata, y también está certificado, que todo el día estaba metido en Dios. Confesaba horas, visitaba a los enfermos y a los pobres, y en la noche solamente dormía de 3 a 4 horas, y el resto de la noche estaba en oración. Está claro que ninguno de nosotros, pienso yo, va a poder hacer lo que hacía San Nicolás de Tolentino en la noche. Él tuvo esa gracia de Dios de dormir poco y rezar mucho en la noche. Por lo menos yo, si no duermo, me voy a volver loco. Pero todos tenemos que imitar algo que hizo San Nicolás de Tolentino. Él reflejó a Jesús. Tú, en tu situación concreta, tienes que reflejar a Jesús. Y esa es la enseñanza del Evangelio de hoy. Jesús dice que a un árbol se le conoce por sus frutos. En la filosofía hay un principio que es muy importante. Operari sequitur esse. ¿Qué significa eso? Está en latín. Operari sequitur esse. El obrar sigue al ser. El obrar sigue al ser. Un perro ladra porque es perro. El obrar sigue al ser. Nosotros somos cristianos. En nuestro ser tiene que estar Cristo para que en nuestras obras esté la huella de Cristo. Por lo tanto, si nosotros queremos dar frutos donde esté la huella de Cristo, en mi ser tiene que estar Cristo. Y para ello tenemos que alimentarnos de Cristo. Hoy San Pablo nos ha dicho en la primera lectura que hay 2 mesas. ¿Se acuerdan? O te alimentas de la mesa de Cristo o te alimentas de la mesa de los demonios. ¿Dónde nos estamos alimentando nosotros, queridos hermanos? Se alimentan de la mesa de los demonios aquellos que van al brujo, que se meten en la nueva era, que siguen las ideologías, que leen el horóscopo, que van a Magicari, etcétera, etcétera, etcétera. Podría seguir. Nosotros nos alimentamos de la mesa de Cristo. Y ahí tenemos 2 alimentos. En primer lugar, la Eucaristía. Hoy San Pablo nos dice que debemos entrar en comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía es el alimento con mayúsculas. Y por eso hay que recibir siempre la Eucaristía con las debidas condiciones, siendo la más importante estar en gracia de Dios.
Y aparte de la Eucaristía nos alimentamos de la palabra de Dios. Hoy Jesús nos dice en el Evangelio: el que escucha mi palabra y la pone por obra es como aquel que construye su casa sobre roca. Queridos hermanos, no desperdiciemos la proclamación de la palabra de Dios, dejando en claro que el alimento con mayúsculas es la Eucaristía, y repito, la Eucaristía es lo máximo. También Jesús nos alimenta con su palabra. Estamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia. Si tú te alimentas de la palabra de Dios, tu vida va cambiando. Ayer, por ejemplo, ¿qué nos decía el Evangelio? ¿Alguien se acuerda? Ya se olvidaron. ¿Cómo te fijas en la paja que está en el ojo de tu prójimo cuando tú tienes una viga en el tuyo? ¿Hemos aplicado eso desde ayer en nuestra vida? ¿Nos hemos dejado alimentar ayer por la palabra de Dios o ya se me olvidó? Queridos hermanos, tenemos que alimentarnos siempre de la Eucaristía y de la palabra de Dios. Y así el Señor nos va transformando, nos va renovando con la fuerza del Espíritu Santo. Y de esa manera, en nuestras obras estará siempre la huella de Cristo. Le pedimos hoy a la Virgen nuestra Madre que nos ayude para que siempre nos alimentemos de la mesa de Cristo, que trae dos alimentos: la Eucaristía y la palabra de Dios. Que así sea.